Miren amigos, estamos aquí en esta increíble joya histórica en Guadalajara. Vean nada más qué increíble es estar aquí arriba. Ven, aquí pueden ver la casa de los perros y aquí está el templo de San José de Gracia. Y vean amigos, qué increíble. Miren, este piano es bastante antiguo también. De hecho ahorita nos lo mostraron. Sí, es único en Guadalajara. Es una gran joya que tenemos nosotros aquí como tapatíos. Y también tenemos este vitral que se muestra aquí, que muestra que somos presbiterianos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Momentos y Memorias GDL. En este día estamos muy contentos porque les vamos a mostrar este increíble templo aquí en el centro de Guadalajara que data de 1893. Este templo es muy poco conocido y también pues vamos a tener el privilegio de enseñárselos por dentro. Así que pues esperamos que nos acompañen y que les guste este video. A un costado del Jardín Reforma en el centro de Guadalajara se levanta un bonito templo cristiano de estilo románico llamado el Divino Redentor. El arte románico fue el primer gran estilo europeo que agrupó a las diferentes opciones que se habían utilizado en la Edad Media. El edificio en sí mismo es muy bello y representa la presencia de la iglesia cristiana, también conocida como evangélica, en Jalisco. Este templo se edificó casi simultáneamente con el templo de San José de Gracia en el siglo XIX. La primera piedra fue colocada el 9 de julio de 1892 y se concluyó el 8 de junio de 1893. El reverendo Juan Howland fue el pastor comisionado para abrir la iglesia. Esta increíble joya del patrimonio arquitectónico de Guadalajara cumple en este 2024 131 años de antigüedad, pero el tiempo no perdona sus heridas y las obras del tren ligero le han causado más daños, por lo que necesita una urgente restauración. Miren amigos, estamos aquí en esta increíble joya histórica en Guadalajara, un templo muy poco conocido. Vean amigos nada más, de hecho este estilo que tiene este templo es de estilo románico. Es el único estilo así de este tipo de arquitectura aquí en Guadalajara. Miren nada más qué bonita la arquitectura. Y pues ahorita les vamos a mostrar, ya que tuvimos el privilegio, ahorita les vamos a mostrar cómo es este templo por dentro, amigos. Hola, ¿qué tal amigos de Momentos y Memorias GDL? En esta ocasión, amigos, nos encontramos en un lugar muy especial de aquí de Guadalajara, que seguro muchos tienen curiosidad de conocer, y estamos con unos invitados especiales. Ellos son ancianos de esta iglesia. ¿Cuáles son sus nombres? Hola, mi nombre es Adalberto Vidrio Álvarez. Mi nombre es Rafael Jiménez Solórzano. ¿Qué nos pueden platicar ustedes de aquí, de este lugar donde estamos? Bueno, esta iglesia data de 1893 con un estilo arquitectónico romano que data del siglo pasado. Esta iglesia ha sido desde el principio la primera iglesia cristiana de Guadalajara. Wow, amigos, fíjense, fue la primera iglesia cristiana de aquí de Guadalajara y está en un lugar, una ubicación muy privilegiada, y tenemos que darles a conocer este lugar. ¿Qué es lo que más se conserva de aquí del templo? Se conserva todo lo original desde su fundación, porque esta iglesia nunca ha sido restaurada. Si miramos fotografías donde hay lugares donde sí les falta un poco de arreglo, pero porque esta iglesia ha pasado a ser patrimonio de la humanidad, nosotros no podemos meterle mano, solamente el gobierno de Guadalajara.
Miren amigos, qué hermosa pieza de piano tenemos aquí que todavía se conserva en esta hermosa iglesia. Qué privilegio amigos, miren qué bonito han conservado su piano todavía para las alabanzas. Y otra cosita también que nos habían platicado es de las ventanas, ¿no? Que todavía con sus vitrales, miren qué hermosas ventanas amigos. Todavía se conserva. ¿Nos pueden mostrar de las ventanas? Creo que tenían un funcionamiento especial Sí, todavía, ¿verdad? tenía como un elevador. Ajá. Que incluso nada más se impulsaba y subía la... ¿Ah, sí? Sí, tiene como unos cables Ajá. que son los que la retienen allá arriba y... Wow. Ah, sí se alcanzan a ver, miren amigos, no sé si alcanzan a ver, ahí les vamos a mostrar. Es algo todavía que se conserva de aquí, de este hermoso templo. Es una gran joya que tenemos nosotros aquí como tapatíos. Wow. Y también tenemos este vitral que se muestra aquí, que demuestra que somos presbiterianos. Ajá. Y eso es lo que nos fluye en nuestra sangre, que orgullosamente somos de aquí y somos presbiterianos. Bueno, podemos ver aquí la entrada de nuestra iglesia. Ajá. Tiene doble puerta de madera. También Wow. estas puertas son muy antiguas. Las hemos reparado cuidadosamente de que no pierdan la misma calidad de puerta que desde el principio. Esta es la pura entrada. Esta es la entrada, ¿verdad? Esta es la entrada de nuestra iglesia. Ajá. Ahorita se encuentra cerrada, pero por aquí Los los entran domingos las personas. Ajá. entran todos los hermanos, especialmente los domingos cuando vienen y tenemos el culto. Y a quien escuche estas palabras, pues también están invitados para que vengan a que se gocen con nosotros y vean de lo que hablamos aquí, sino del Creador. ¿Cuáles son los horarios que manejan aquí? El horario los domingos, el culto de oración es de 11 de la mañana a 12:30 y el estudio de la Biblia es de 12:30 a 1:15 de la tarde. Aquí platíquenos qué actividades realizan también. Bueno, aquí tomamos aquí refrigerio cuando tenemos un break para empezar las actividades nuevamente. Y aquí en este lado, en el mismo lugar, también se imparten las clases a los jóvenes. Viene la maestra de aquí mismo de la iglesia, imparte las clases de los jóvenes y aquí es donde nos reunimos cuando tenemos algún convivio o tenemos algo muy especial, aquí lo hacemos. Y la parte de arriba, si gusta, los invito a... Vamos, vénganse amigos, vamos a conocer este lugar tan bonito y sus rincones. Miren los vitrales, qué hermosos. Y vénganse. Estamos aquí en un segundo piso, ¿verdad? Sí, claro. Aquí es donde imparten las clases los niños desde 4 años hasta 12. También toman sus clases de Biblia, toman su parte en nuestra iglesia. Aquí también, de este lado, pueden pasar. Ok. De este lado también se imparten clases, aquí es donde tenemos Biblias, tenemos seminarios, tenemos coritarios, tenemos muchas cosas que necesitamos y aquí está es una parte de bodega con una parte de reunión también. Y de este lado es la oficina de nuestro pastor. Okay, como pueden ver, nuestro pastor se encuentra aquí con nosotros. Miren para que nos lo presenten. Se encuentra aquí con nosotros. Con permiso, vamos a pasar y vamos a conocer al pastor de esta iglesia. Hola, pastor. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Igualmente, mi nombre es soy el presbítero Jaime Rafael Gorgonio Barajas y vengo arribando a Guadalajara y conociendo esta joya. Wow. Esa joya que está en este paseo Alcalde muy importante. Está aquí la iglesia de San José, un lugar de verdad privilegiado, pero necesitamos que el INAH, el gobierno, puedan poner sus ojos en esta joya, en el cual es más que, bueno, sí es importante como una joya histórica, pero qué importante lo que ahora presentamos para el pueblo de Guadalajara. Es un lugar de refugio espiritual para los jóvenes, los niños, para las damas, las mujeres. Hay espacios en la iglesia presbiteriana para llenar sus almas, atenderlas en sus necesidades.
A lo mejor no es muy común escuchar la palabra presbiteriana. Ajá. Presbiteriana viene de un término griego que significa de presbítero, que es ancianos. Entonces la iglesia, ¿verdad?, se administra a través de un grupo de ancianos que conformamos, ¿verdad?, como el presbítero propiamente y los ancianos, pero la palabra presbítero significa anciano. El grupo de ancianos que conformamos el consistorio. Pero sí necesitamos que el gobierno ponga sus ojos en esta joya. Tememos que esté comprometida la estructura, porque hay grietas muy importantes allí. En el exterior también, digo, es una joya que se ve muy bonita a cierta distancia, pero acercándose se ven los estragos del tiempo ya allí. Y queremos que esté hermosa esta pieza para la población de Guadalajara, pero también para el pueblo evangélico, ¿no? Que puedan venir y disfrutar y regocijarse de ese alimento espiritual que presentamos cada día del Señor, cada domingo a las 11 de la mañana, están abiertas las puertas, pero tendremos horarios también entre semana, de lunes a viernes a lo menos, o de martes a viernes, Sí. de 9 a 4 de la tarde, para que la gente venga a conocer esta joya. Es lo que le iba a comentar, porque mucha gente, seguramente ustedes me van a dar la razón, amigos, quieren conocer este templo por dentro y seguido vemos que dicen, está cerrado, pero eso que me comenta me interesó bastante, porque entonces ya hay oportunidad de que se vengan a conocer la verdad por Y dentro. nos va a dar gusto recibir a la gente y darles un recorrido y compartirles qué hacemos como iglesia presbiteriana. Ya ven, amigos, para que se vengan a Claro que conocerla, sí. entonces, ¿verdad? Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por la oportunidad y por la confianza que nos brindan de conocer este hermoso lugar que muchos han dicho por ahí. Es que parece un templo de cuento de hadas, así ellos lo ven así de bonito. Y pues claro, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la confianza que nos dan para pasarnos, ¿no? Y mostrarnos aquí este lugar tan bonito. Sí, queremos que se conserven dos cosas. Primero, Sí. esta joya histórica, Sí, y segundo, lo que hacemos como iglesia presbiteriana. exactamente. El consuelo, el alimento a toda el alma dolorida que venga y quiera conocer a su Señor, al Señor Jesucristo. Ya ven, amigos, aquí van a encontrar un refugio para conocer más a Dios. Si ustedes tienen una necesidad espiritual, aquí es el lugar indicado para que se vengan. Gracias, pastor. Gracias a ustedes. Miren, amigos, estamos aquí adentro de la iglesia cristiana de aquí del centro de Guadalajara. Miren nada más qué increíble está este vitral, que nos comentaron que es bastante antiguo. Vean nada más qué bonito. Y aquí pues vemos unas palabras de Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, qué bonito. Vean nada más el altar, es increíble. La sensación que se siente aquí de paz en este lugar es bastante buena, se siente muy bien. Miren, este piano es bastante antiguo también. De hecho, ahorita nos lo mostraron y nos lo tocaron, que todavía funciona y es el que usan aquí para este templo. Y pues vean qué bonito el altar. También nos comentaron que este piso es el original que está en este templo desde que se construyó, amigos, en 1893. Entonces vean, también las bancas, nos comentaron que estas bancas también son originales, amigos. Todo esto es original. Incluso vean la estructura del techo. Esto yo nunca lo había visto en ninguna parte. Vean esta estructura de madera. Está increíble cómo está. Nunca había visto yo un templo así, de este estilo y todo, pero bueno, pueden ver ustedes que está increíble. También las ventanas que nos mostraron. Estas increíbles ventanas tienen como un sistema de poleas donde las levantan de aquí y luego se bajan de acá. Se ve una cosa bastante impresionante. Entonces pues vamos a ver
aquí el piso, miren amigos, lo que es el piso y las bancas y las paredes. De hecho, no sé si se alcance a ver aquí se ve un poco de el desgaste que tiene el templo. Miren amigos, aquí está una de las grietas más importantes del templo. Miren, esta grieta llega hasta arriba, hasta el techo. Vean nada más. Está bastante grande. Y por acá me mostraron otra. Por aquí en el altar. Miren, aquí está la otra grieta, amigos. Esta también llega hasta aquí arriba. Y yo pienso que también se ha de meter por ahí, por atrás de este cartel. Y también esta otra, vean. Esta otra grieta también llega bastante arriba. Y pues acá, de este lado, también están estas dos. Pero me comentaron que el mayor daño se ve, pero desde afuera. ¿De toda esta parte? Wow, ya vi. Este es el daño que yo le veo Más marcado, ¿verdad? Se nota más. Ajá. Wow, vaya que sí es bastante. Sí se nota bastante. Y de hecho sí se ve. Pues sí se ve como que le puede afectar al edificio, La estructura, o sea, al muro, mira. Ve lo alto que está y también tiene allá daño, allá arriba. Es cierto, sí alcanzó a ver desde aquí, sí se le alcanza a ver el daño. Vean amigos, aquí se ve los daños estructurales que tiene el edificio. Vean, si se ve bastante importante estas grietas. Y pues la que se ve desde adentro, que también es esta. Aquí también se puede ver los daños que ya pues que tiene ya con los años. También por ahí nos comentaron que empezaron a notarlos después de que pasó la tuneladora del tren. También empezaron a notar las grietas, y así como por ejemplo esta de acá también, que fue cuando se notó más. Vean nada más hasta arriba cómo se ve la grieta. Ya hasta están saliendo plantas ahí. Vean amigos, entonces sí hace falta, urge un trabajo de restauración para aquí, para la estructura de este increíble templo, amigos, de esta increíble joya histórica. Mira, esta a un lado y usamos la de metal. Ah, sí. Y es unos reclinatorios, mira, seguramente no son antiguos. Yo creo que ya parado en la estructura esa, ya se puede maniobrar se aguanta. La lámina está para pasar. Porque mire. Ya estamos aquí arriba, nos acabamos de subir por aquí al campanario. Vean amigos, qué privilegio de subirnos a este templo de esta iglesia cristiana de aquí del centro. Miren, vamos a enseñarles las vistas desde aquí arriba. Wow. Se ve increíble amigos, miren. Acá vemos el Parque Morelos. Aquí vemos también el santuario, el Palacio Federal.